millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Los subtenientes Jonathan Steven Cortés Salamanca, de 24 años, Nicolás Chaparro Guillén, de 23, ambos oriundos de Bogotá, y Elian Sebastián Beltrán Vanegas, de 24 años, oriundo de Caparrapié, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con las labores de búsqueda realizadas por el equipo de rescatistas, los oficiales accidentalmente habrían quedado atrapados debajo de un planchón de un ferry, donde les fue imposible emerger, y sus cuerpos fueron hallados. Así lo relató el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. El balance es que los 3 cuerpos de los subtenientes se encontraban debajo del ferry con la balsa improvisada. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, ha manifestado que mantienen el acompañamiento permanente a los familiares de los uniformados. Acaban de quemar 6 tractomulas en la vía Buenaventura, en donde hay corredores, diferentes grupos armados que mueven rutas del narcotráfico. Delincuentes fuertemente armados salieron hace algunos instantes en varios puntos de la vía Buga-Buenaventura y quemaron 6 tractomulas. 3 de estos vehículos de carga fueron... La intervención de anoche del presidente Petro, Felipe, la origina el informe de la Contraloría, que básicamente dice que el sistema de salud en Colombia se ha deteriorado desde que el presidente Petro decidió las intervenciones masivas de las EPS, que eso es lo que dice el informe de la Contraloría. Y el presidente Petro, con cifras, unas cifras de las que ya les voy a hacer referencia, dice que no es cierto que el gobierno le deba un solo peso a las EPS, que tenemos el peor sistema de salud del mundo, que el gobierno no le debe a las EPS y que al contrario son las EPS, las entidades prestadoras de salud, las que le deben a las clínicas y hospitales. Y habla de una deuda de 100 billones de pesos. Ahí arranca todo lo de anoche. La doctora Ana María Vesga es la representante presidenta del gremio de las EPS de ASEMI. Doctora Vesga, buenos días. Néstor, buenos días para usted, toda la mesa y los oyentes. Primero, para hablar de esta cifra de 100 billones, ¿es cierto, doctora Vesga, ustedes, las EPS, le deben a clínicas y hospitales 100 billones de pesos y el gobierno no les debe nada a ustedes? Bueno, por supuesto que no, Néstor, es difícil controvertir lo que escuchamos anoche. Yo creo que muchos colombianos estamos sorprendidos, si no la mayoría del delirio de intervención. Creo que la discusión de la salud merece un diálogo sereno, un diálogo técnico y no este tipo de puestas en escena que son más de contenido político y de plataforma de campaña. Pero déjeme referir a esas cifras de las que habla el presidente, que por demás sorprende porque hace unas semanas conocimos un informe de la Contraloría que da cuenta del deterioro sistémico que hay con ocasión de las intervenciones. La Contraloría ha dicho en su informe que hay deterioro patrimonial en las EPS intervenidas cercano a los 5 billones de pesos. Ha dicho que los pasivos de las EPS aumentaron también de 11.8 a 16 billones de pesos y que las pérdidas de las EPS acumularon cerca de 4.5 billones en ese periodo. Todo eso expresado en un incremento de quejas, de reclamos, de tutelas, y dice la Contraloría también, para referirme a sus 100 billones, que la siniestralidad del sistema en las EPS intervenidas está en 113% y en las no intervenidas en el 110%. ¿Qué significa eso? Que el sistema le está debiendo, que el Estado colombiano le está debiendo al sistema cerca de 10 billones de pesos al año. Entonces, pues la cifra de 100 billones, tengo que usar el adjetivo delirante, no coincide con quienes reportamos a la Superintendencia Nacional de Salud cuánto pagamos y cuánto les deben. Léase las EPS y las IPS.
Entonces, el número es perdóneme, contrario. Doctora Vesga, yo quisiera ahí aclarar una cosa. El presidente Petro, y lo repitió en varias oportunidades anoche, dice, el gobierno no les debe nada a ustedes. Que uno de los mitos que hay aquí es, sí hay deuda, y en consecuencia, si el gobierno les debe a ustedes, ustedes le deben a las IPS, clínicas y hospitales. Si el gobierno no reconoce ninguna deuda, como no está reconociendo el presidente Petro y estaba acompañado del ministro de Salud, ¿en qué quedan ustedes? Pues ese es el reclamo que hemos hecho a través de la Corte Constitucional, y la Corte ha dicho en 3 oportunidades que hay que actualizar la UPC para pagar las deudas que se tienen con el sistema. Entonces, cuando se habla, y es complejo explicarlo, le repito, entrar en ese debate, pero la insuficiencia de la UPC, que la llama la Contraloría y la expresa en términos de siniestralidad, significa que el sistema está gastando 110 y está recibiendo 10. Entonces hay una deuda de 10 y esa deuda se acumula todos los años. El presidente no puede decir que se deben 100 billones de pesos y que a las EPS no les deben nada. Se le debe al sistema colombiano por no haber ajustado correctamente y financiado correctamente la UPC. Hoy, ¿cuánto es la deuda del gobierno con las EPS, doctora Vesga? Pues el cálculo actuarial que se ha hecho es que el sistema estaría deficitario en cerca de 30 billones de pesos. Y cuando yo me voy a los estados financieros... ¿Déficit que solamente puede ser deuda del gobierno o hay alguna otra razón de ese déficit? No, deuda del Estado por por cálculo impreciso de la UPC durante los últimos años. Sí, anoche el presidente dijo que la UPC había subido más de la inflación en contravía de lo que él quería, que eso se lo subió el Ministerio de Hacienda en contravía de lo que él quería. La Corte Constitucional ha ordenado, al contrario, actualizar la UPC. ¿Están en alguna negociación ustedes para eso? Pues el gobierno nos convocó hace unos meses a un ejercicio que la Corte rápidamente recogió y dijo que no era conducente, ordenó volver a convocar. El ministerio recientemente, hace 2 semanas, emitió una resolución indicando que volvería a citar a esas mesas de discusión de UPC. Estamos esperando que lo hagan. Es decir, todavía no ha sido puesta sobre la mesa la fecha en la que se daría esa reunión, doctora Vesga. No, y hay unos plazos y de nuevo es el talante desafiante y de desacato a las órdenes de la Corte, que además ha hecho un ejercicio muy juicioso con base técnica de que el sistema necesita precisamente hacer esos cálculos para poner al día el pago con todo el sistema. No estamos hablando de las EPS, estamos hablando de todo el sistema. Claro. Ante ese escenario, doctora Ana María Vesga, el presidente anoche se fue muy duro en contra de los magistrados de la Corte y él insiste en que no hay déficit en el cálculo de la UPC, pese a que hay una orden, hay unos autos expedidos hace meses por la misma Corte Constitucional. Desde ASEMI, ¿han pensado en entablar un incidente de desacato en contra del ministro de Salud? Sí, también siempre es una posibilidad acudir a la vía judicial. Realmente la orden es expresa y, como le digo, no se ha cumplido. Pero es que al presidente, al gobierno, a todo su equipo de salud no le sirven las órdenes de la Corte, no le sirve tampoco al parecer lo que dice la Contraloría, porque están siendo totalmente contrarios a lo que está dicho ahí. Entonces, pues lo único que sirve es la verdad declarada del gobierno, que ha hecho oídos sordos de un diálogo, repito, sereno y técnico, que es el que requieren los pacientes. Mire, doctora Ana María, anoche el presidente cita el informe que expidió hace algunos días la Contraloría General de la República. El presidente incluso luego dice que esos cálculos están mal hechos y él calcula en 100 billones de pesos. Imagínese usted la deuda cuando la misma Contraloría en el informe habla de 33 billones. 3 billones de pesos. Uh-huh. Las 3 EPS hoy con la mayor cantidad de deuda, según ese cuadro que anoche presenta el presidente y es de la Contraloría, son la nueva EPS con 9.270.000 millones de pesos, segunda Sanitas con 2.895.000 millones y la tercera es Famisanar con 2.882.000 millones de pesos. Esas 3 EPS hoy, ¿quién las maneja? ¿Quién dirige hoy esas 3 EPS? Pues por supuesto el Estado a través de sus interventores, y déjeme decirle 3 cosas sobre esas cifras que usted acaba de decir. La primera, cifras de la nueva EPS
que no se conocen estados financieros desde el 2023, entonces ese es un número que no es posible validar ni constatar, solamente lo tiene el gobierno de reporte interno de la EPS. Las cifras de Sanitas, en lo que reporta Sanitas en la Superintendencia Nacional de Salud, formato oficial FT01, no son 2.8 sino 3.3, y Famisanar no son 2.5 sino 3.1. Entonces, de nuevo, él dice, las cifras de las EPS han mejorado durante la intervención. Pues vamos a los formatos de lo que está reportado en la superintendencia, que es sobre lo que tiene que basarse la discusión técnica. Y son EPS controladas por el Estado, además con usuarios que le han pasado muy mal durante este año y que están viendo cómo se ha venido deteriorando de manera radical su atención. El presidente dice anoche que ninguna de las EPS intervenidas por el gobierno ha desmejorado su situación. Estas cifras lo controvierten. Él incluso dice que en el caso de Sanitas mejoró la situación frente al pago de la deuda, por ejemplo, durante este tiempo en el que ha estado intervenida por el gobierno. Pues no hay cómo soportar esa afirmación, porque es que Sanitas es una EPS que termina el año 2024 después de un año de intervención con una pérdida patrimonial cercana a más de $1 billón, 1.2 billones de pesos para ser precisos. Famisanar termina el año con un patrimonio aumentado negativo de $1 billón, es decir, la pérdida patrimonial de estas EPS está cercana a los 5 billones de pesos y los pasivos por el mismo orden. Entonces, explíqueme cómo se puede decir que no se deterioró y que además hay mejor atención. Claro. Doctora Vesga, el presidente Petro ayer en un mensaje en Twitter y luego en la alocución abre la puerta o deja entrever que su intención sería la intervención total del sistema. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese punto? Y él lo advierte a manera de amenaza en caso de que, en su opinión, el Senado no apruebe la reforma a la salud que él les presentó. Pero es que mire, el modo de actuar ya lo conocemos. Siempre que estamos a puertas del inicio del debate en el Congreso, algo de esta naturaleza sale. Entonces yo no atendería a esa amenaza. El presidente sabe muy bien que este es un sistema que opera con privados, que necesitan los privados, y que ese no es el camino. Tienen serios problemas con 30 millones de colombianos que están administrando hoy en esas EPS intervenidas. Entonces, pues lo que vamos es a explotar el sistema, nacionalizando, estatizando o interviniendo de manera total toda la atención. Entonces, parecería más una estrategia de amenaza, como ya estamos acostumbrados a que lo hacen, para la aprobación de la reforma que inicia la próxima semana en el Congreso. Mire, le voy a preguntar por cifras, doctora Vesga. El presidente anoche dijo que la ADRES, que es la administradora de recursos del sistema de salud, giró el año pasado casi 90 billones de pesos a las EPS, y que a eso le suma él 1.5 billones que ingresaron al sistema por cuenta de copagos y otros conceptos. Dice el presidente además que de esa plata, cerca de 91.5 billones de pesos, hay más de 4 billones que no aparecen en registros. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? La verdad es que en los números, aquí hay un elemento muy complejo, y es que la falta de información financiera de la nueva EPS, que recuerden ustedes tiene cerca de 12 millones de usuarios, representa más del 20% del sistema, pues ensucia todos los datos financieros. Sí hay un gap que nosotros entendemos, lo dice la Contraloría, no está justificado por parte de la nueva EPS. Entonces, primero, que la nueva EPS revele sus estados financieros y podamos tener un agregado consistente de la información del sistema, y con eso se podrá identificar el hueco. Pero ese es un juicio que, sin tener la información completa, repito, de quien soporta 12 millones de afiliados, pues no es técnica ni soportable. Claro, dice usted, doctora Vesga, que esas cifras de las nuevas EPS no se conocen desde el año 2023 y que solo las actuales las conoce el gobierno. ¿Por qué el gobierno no las revela? Es decir, ¿qué es lo que puedes llegar a tratar de estar ocultando? ¿O qué indicios tiene usted? No, la realidad es que ellos han desde el inicio de la intervención, finaliza el año 2023 y dicen que tienen que hacer una recomposición contable y procesar facturas que a criterio del interventor no estaban. Posteriormente pasó todo el año 2024 sin que hubiera estados financieros. Ya vamos en la segundo semestre del 25 y siguen sin conocerse los estados financieros. Recientemente anunció el interventor que estaban iniciando en un proceso de recolección de facturas y sistematización, pero la información sigue sin conocerse, y es muy grave para el sistema no tener. Inclusive le voy a decir una cosa, para los datos de cálculo de la suficiencia del año 2026, que ya está en proceso,
No se conocen las cifras de la nueva EPS. Vamos a volver a tener entonces un cálculo subestimado y errado. Sí, doctora Vesga, una pregunta final con nombre propio. Keralty, que es el grupo internacional que es el dueño de Sanitas y de Colsanitas en Colombia. Anoche el presidente Petro dijo que iba a hablar con el rey de España porque el dueño de Keralty se estaba robando la plata y habló de Keralty, que eso es inmoral, que estaban financiando políticos, y dijo que son políticos que están saqueando el erario público. ¿Qué es lo que pasa con Keralty y en particular con la EPS Sanitas y en la relación con el gobierno? Keralty o la EPS Sanitas, que es uno de sus afiliados. Bueno, yo creo que todos asistimos desde el inicio al discurso en contra de Keralty y de Sanitas, que finalmente condujo a una intervención abrupta, burda, que ya en buena hora la Corte ha dicho se queda sin efecto precisamente porque se demostró que fue un proceso absolutamente carente de razones y de motivación. Ya los temas individuales, personales, pues por supuesto Keralty ha acudido a todas las instancias judiciales, ha venido ganando esos procesos y muy seguramente eso será lo que va a seguir ocurriendo. Sí. ¿Quién es el dueño de Keralty, doctora Vesga? No, yo desconozco la... ¿O quién es el dueño de Sanitas entonces, o de la EPS Sanitas? Sí, Keralty, el grupo Keralty. El grupo Keralty, que entre otras cosas era español, pero ya no lo es lo que tengo entendido. No, es una empresa, no sé cómo será su conformación atrás, pero sí tiene origen español, por supuesto. Tiene origen español, vendieron y eso lo escindieron de la operación en España. Sí, de Sanitas originalmente sí. Sí. Por eso acuden a un convenio de inversión con España y ese es otro de los escenarios judiciales en los que están actuando con éxito también. Sí. ¿En algún momento llegó un requerimiento del gobierno para levantar el velo corporativo? No les sabría responder, Néstor, no tengo conocimiento de eso. Vale. Ana María Vesga es la directora presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS en Colombia, sobre anoche la intervención del presidente Gustavo Petro, hablando, criticando, denostando del sistema de salud en Colombia. Doctora Vesga, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchas gracias, buenos días. Y sobre las cifras que entregó anoche Felipe, el presidente Petro, que dice que tenemos el peor sistema de salud en el mundo. Yo francamente, no creo que tengamos el peor sistema, creo que es un muy buen sistema de salud, sí, mejorable, pero el presidente Petro... Con deficiencias y todo, pero pues teníamos, y digo teníamos porque por cuenta de estos 3 años ya no lo tenemos, pero teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Felipe, la sin frase, lugar a dudas. La frase del presidente de anoche es: tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo, está acabando el sistema de salud con el Estado colombiano, que por supuesto es una exageración. Néstor, es decir, aquí hemos dicho en muchas oportunidades que el sistema de salud es susceptible, sin lugar a dudas, de tener mejoras. Pero hasta hace 3 años teníamos uno, no lo digo yo, lo dicen los índices internacionales, Néstor, uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Así como suena. Y los cambios deberían haber sido... Desafortunadamente, después de estos 3 años, anoche, pues ya empezamos a ser de los peores, ¿no? Deberían haber sido los cambios para mejorar. Anoche el presidente no dio una sola cifra real. Eso fue un gran acto de cuentería, esa locución, todo improvisado. Y pues por eso discutir seriamente sobre cifras que da el presidente en una locución de divagaciones semejante, que a mi modo de ver es ofensiva con la gente, pues... que el presidente de la República aborde los temas de preocupación, de dolor de las personas, como por ejemplo esperar un medicamento, una cita de esa manera. Entonces yo casi que no merece comentarios. Lo peor es que hay mucha gente en Colombia hoy que compra el discurso fácil, Felipe, porque es populista, porque es demagógico decir unos señores se robaron el sistema de salud en Colombia. ¿Qué es lo que repite el presidente Petro una y otra vez? Que financiaron políticos. Es cierto, y yo creo, Felipe, que la gente de Sanitas cometió un error financiando un partido político, poniendo plata para el Centro Democrático. Pero eso es legal, Néstor. No, yo sé es un acto criminal. Yo estoy diciendo que es un error, no creo que sea ilegal, ni creo que sea criminal, como dijo el presidente Petro anoche. Pero además, Keralty es una empresa colombiana. No es cierto que
Pero además no es cierto que esas empresas no puedan financiar partidos políticos, lo pueden hacer, pero no pueden hacer las campañas, y no lo hicieron las campañas. Pero Néstor, mire, a mí me parece que de los varios puntos, digamos, porque creo que el tema de la salud finalmente hay que abordarlo seriamente, creo que va a ser necesariamente un tema de la campaña presidencial que ya comenzó, porque claro que el sistema de salud tenemos que arreglarlo, porque después, digamos, de todo lo que pasó en estos 3 años y el año que falta del gobierno del presidente Petro, pues va a quedar un sistema de salud muy distinto al que teníamos al inicio de este gobierno. Pero la primera pregunta para resolver frente a la permanente acusación, digámoslo así, del presidente de la República es: ¿quiénes son los dueños de la EPS, de las EPS? Porque él vive diciendo que es el gran capital y que son los grandes grupos económicos y tal. Pero eso no es la verdad. La verdad es que salvo Sanitas y Sura, que son las dos únicas EPS relativamente grandes y de capital privado, todas las demás o tienen o son cooperativas o son de propiedad accionaria de las cajas de compensación familiar, o tienen una composición accionaria que nada tiene que ver con el gran capital. Néstor, ese cuento de que las EPS son de los mismos ricos de siempre es absoluta falsedad. Pero mire, Néstor, que el presidente Petro termina, Felipe, haciendo anoche silogismos. Las EPS son privadas. Las EPS son malas porque son privadas, las EPS representan al gran capital, y fuera de todo, en la EPS está un hermano de Andrés Pastrana, ¿no? Que este es el delito de una EPS Cosalud, creo que se llama, o que está el primo de Juan Manuel Santos en la junta directiva, o que está en una EPS el hermano de Germán Vargas Lleras. Y entonces el presidente Petro coge eso como el símbolo de que las EPS son corruptas y se están robando plata de los colombianos y están desfalcando el sistema de salud en Colombia. Lo que pasa es que además de que las cifras no se pueden soportar porque no tienen ningún fundamento, porque no han sido públicas, además, porque desde que se produjeron las intervenciones de las EPS, pues sencillamente eso se volvió completamente poco transparente, completamente opaco, porque nadie sabe, entre otras cosas, los interventores qué resultado dieron. Solamente se sabe que se deterioró el servicio, y eso lo dicen los pacientes y lo dicen las PQRs. Pero el lenguaje de la locución de anoche, que después pasó al Consejo de Ministros, también público, fue escalando a decir que se habían robado la plata del COVID por habérsela entregado a las EPS, que adicionalmente esto era un asesinato en masa, porque habían asesinado niños por robarse la plata del COVID. O sea, es una acusación tan irresponsable, que además es completamente calumniosa, pero adicionalmente que genera una incertidumbre en el sistema de salud tan grave, que la pregunta es: ¿cómo van a invertir los privados recursos en el sistema de salud si terminan acusándolos de asesinato en masa? O sea, es que de verdad pero además es demencial. Total, pero en ese mismo orden yo vuelvo al tema de quiénes son los dueños de las EPS. Miren, Néstor, la nueva EPS, que es la EPS Cajas, más grande, es una empresa de capital estatal la mitad y la otra mitad cajas de compensación. De Cosalud, que es una empresa grande que tiene un porcentaje significativo de la cobertura, especialmente en el Caribe. El propio presidente lo mencionó ayer 2 veces en su intervención. Es una empresa cooperativa. Él mismo dice: son cooperativas de verdad, es una empresa cooperativa y tal. Después hay una serie de cajas de compensación. Bueno, hubo además las de Confenalco, una serie de cajas de compensación en distintas regiones. No es cierto que haya gran capital ni los mismos ricos de siempre en la propiedad. Ahí no están los cacaos. En la propiedad. Ese es el primer mito que hay que acabar. Y no es, entre otras cosas, por una razón: porque no es un gran negocio. La verdad es que no es un gran negocio. Los pocos que hoy están quieren irse corriendo y no los dejan. Sura, que es del grupo empresarial antioqueño, la Felipe, única, como ¿no? usted sabe, pues le ha pedido al presidente que los deje ir del mercado. Y el presidente y el gobierno no ha aceptado que Sura se vaya del supernegocio que supuestamente es la salud en Colombia. Quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Co,
mi cuenta Néstor Morales. Los leo, los escucho. Keralty es empresa colombiana con capital español. Eso es un punto importante. Pero su base creo que está en Miami, ¿no? Se constituyó en 1991 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Nunca se ha solicitado el levantamiento del velo corporativo porque no ha sido hallada responsable fiscal. Eso solo pasaría en caso de que la Contraloría hallara algún tipo de irregularidad o dificultad en el manejo de los dineros públicos. Por eso es que no se ha solicitado ni se podría hacer en ese momento el levantamiento del velo corporativo. Es que el presidente dice, vamos a darle quejas al rey de España, pero no sabe o alguien que le cuente, por favor, que Sanitas Keralty y Sanitas España son entidades completamente diferentes, con dueños diferentes, con orígenes diferentes, entre otras cosas, una también con capital inglés. De pronto el rey no solo va a tener, el presidente no va a tener que ir a donde el rey de España, sino también a donde el rey Pero Néstor, el problema es que la intervención en términos generales anoche estuvo llena de imprecisiones y bueno... Un soliloquio demencial, pero por ejemplo el presidente dijo que en el gobierno de Duque habían intervenido Famisanar. Mentira, intervino el 15 de septiembre del 23 este gobierno. Entonces, si nos ponemos a desmenuzar cada una de estas, no sé qué término utilizar. Felipe, se nos va la vida. No, pero sí hay un dato. Pues entonces nos vamos a olvidar de temas como como lo que está pasando en el Catatumbo. Bueno, los temas fundamentales del país. Es que lo de anoche casi que merecería es decir, no sé, ni mencionarlo. Felipe, pero si vamos a mirar en el capítulo de datos cerrados, hay uno que a mí me parece sustancial, porque tiene que ver con el fondo del debate sobre los efectos positivos o negativos de las intervenciones. Y de entrada le digo, yo sí creo que el sistema de salud de Colombia requiere reformarse, y yo creo que hay que cuestionar el papel de las EPS como gestoras del riesgo financiero, pero hay algo que manipula la opinión, y es tan enredado que Petro, no sé si por lo enredado o por el estado en que se encontraba la noche de anoche, dijo lo siguiente, Néstor. ¿En qué estado se encontraba la noche de ayer, Aurelio? Pues no pareciera que estuviera como realmente dueño de sus cabales. Pero el punto es este, Néstor. No, yo creo que estaba dueño de sus cabales, Aurelio. Pero eso es lo peor, es que esta es la versión del presidente. No, claro, dueño de si sus el cabales. presidente anoche hubiera estado, como dicen algunos de las redes, borracho, pues no habría realmente razones para preocuparnos. Lo grave es que pero permítame dar... Sí, la borrachera pasa, Felipe, el señor Aurelio. Sí, deme el dato de las PQRs intervenidas. Eso fue bien importante. PQR son peticiones, quejas y reclamos. Quejas, reclamos, sí. Y entonces es importante por esto, Néstor, porque es que al final de cuentas, usted puede mirar los estados financieros, lo que quiera, pero al final de cuentas el balance se hace es con respecto a los usuarios, a los pacientes. Y entonces el dato es bien manipulado, porque dice, mire, la nueva EPS, por ejemplo, tiene 840 PQRs. Yo dije, pero ¿cómo que 840? Resulta que es que el dato es por cada 10.000 afiliados. Entonces, cuando usted coge que la EPS, nueva EPS, tiene 11 millones de afiliados y presenta 840 PQRs por cada 10.000, eso le da como más de 80.000 reclamos. Entonces, todo fue así anoche. Yo creo que el capítulo de datos cerrados, como el que señala Héctor, como de las PQRs, pues terminan manipulando la opinión, y un presidente que manipula la opinión sin tener ningún recato, sin tener ningún escrúpulo para entregar verdades que incluso le hacen daño a quienes queremos que el sistema sea. El problema es que la discusión técnica no es técnica sino politizada, y la discusión es populista porque tenemos un sistema político populista y está basada en dos falacias, de un lado y del otro. La del gobierno, que los dueños de las EPS se han robado la plata, que se esfumó porque el sistema viene quebrándose desde hace años. Se han quebrado casi 100 EPS, cerca del 60%. Y de la oposición, dos argumentos también parcialmente falaces, que el problema son las intervenciones, porque el gobierno cayó en el error de comprar ese problema de entidades que no son viables, y la situación de servicio y financiera viene de atrás. Claro que se ha venido agravando. Pues claro, el deterioro viene desde hace años, porque cuando hay una deuda, cualquiera sabe que una empresa quebrada va acumulando problemas de servicio y financieros.
Entonces no es que la intervención sea el problema, porque el problema está en que las intervenciones no han funcionado. Por eso los otros gobiernos intervienen y terminan liquidando. Petro no puede liquidar porque ya no hay dónde pasar los enfermos. Pero podríamos llegar a que el gobierno devuelva las intervenidas y eso no mejoraría nada. Tendría que volver a intervenirlas y me preocuparía que posiblemente para la liquidación. Sí, y el otro argumento es que la deuda es del Estado por la UPS. El presidente Petro dijo anoche, lo dijo de frente, que vamos hacia la intervención total del sistema. Intervención total. Sí. No creo, pues claro, eso es verdad. No creo que sea un presidente arrepintiéndose del modelo intervenido de salud. Para atrás. Que vamos para un sistema Obviamente de salud que no. totalmente intervenido. Hoy está intervenido casi el 60%. Volvemos a la estatización del sistema de salud. Bueno, al seguro social. La palabra que usó la doctora Vesga fue nacionalización como otra estrategia para la aprobación de la reforma. Es que aquí, como ya todo se volvió a amenazar con cosas terribles, como pasó ahorita con la reforma laboral, ¿no? Para que todo el mundo se mueva y hay que hacer algo, porque si no esto puede empeorar, es lo que entre líneas nos quiso decir precisamente Ricardo con eso. Entonces ya vamos en que lo que quiere hacer el presidente es, por el contrario, intervenirlas a todas, es decir, estatizarlas, es decir, nacionalizarlas, a ver si entonces en el Congreso rápido se mueven para esto. Y lo otro que dijo la doctora Vesga, que me llamó mucho la atención, la palabra que ella usó, Néstor, es delirio de intervención. Entonces ya estamos hablando que el presidente en modo delirio, porque ya lo que está diciendo es que una deuda de 100 billones, cuando son 30 billones, mire, yo a ella le doy tantos billones que estoy súper confundida, ya realmente son tanto las billonadas que estamos aquí hablando que uno ya no sabe del patrimonio neto y el pasivo, y el presidente diciendo una cosa y la Contraloría otra, y por el otro lado las EPS, los IPS con otros billones, que de verdad esto es la danza de los billones perdidos, entre otras cosas. ¿Cómo es posible, una vez más, que de la nueva EPS no haya ni siquiera una cifra actualizada del día de hoy, que cifras que además conoce el gobierno, ¿no? De todo esto queda algo muy claro, y es que, a diferencia de lo que lleva el presidente diciendo 3 años, y el que es el problema del sistema de salud, son los dueños codiciosos que se roban la plata, pues hoy el Estado, en cabeza de sus interventores de la Superintendencia de Salud, son los dueños de las EPS de prácticamente el 60% de todos los usuarios, y lo que pasa es que se deteriora. Entonces, pues queda absolutamente desvirtuado que la causa sean los dueños. La causa es la mala gestión del gobierno en superar una crisis, como le ha tocado a todos los gobiernos superar crisis. De 50 millones de colombianos, más de 30 estamos en EPS intervenidas. 32 millones es la cifra exacta. Así que ayer, fuera de todo, anoche, estaba hablando prácticamente el otro dueño, el del nuevo modelo de salud. 7:32 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La salud debería ser el tema principal de esas casi 5 horas del presidente Petro en televisión. Debía ser el tema principal de la alocución y el Consejo de Ministros de Gustavo Petro, que para eso había sido citado. Pero fueron 5 horas de pocas soluciones al drama diario de unos pacientes, de unos enfermos y sus familias, que siguen viendo cómo se agrava el cuadro médico y cómo se derrumba el sistema en medio del cumplimiento del chu. Mientras el presidente Petro estaba anunciando créditos para las EPS que, en sus palabras, se quieran salvar y volverse gestoras de salud y vida, en las sedes médicas seguían las inspecciones. La Procuraduría visitó en las últimas horas a la EPS Famisanar, porque sigue aumentando el número de quejas y reclamos contra ella. Pero esa es la misma EPS que también en las últimas horas acabó su relación con Droguerías Colsubsidio y ahora está buscando otros dispensarios para entregar las medicinas a sus más de 3 millones de afiliados. A pocas semanas de conocerse las primeras sanciones de la JEP contra exintegrantes del secretariado de las FARC y contra un grupo de militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, la fiscal general Luz Adriana Camargo envió a los magistrados de esa jurisdicción de la JEP una dura carta haciendo advertencias sobre 3 grandes riesgos que identifica sobre sus actuaciones de la JEP que abrirían la puerta a la impunidad. La fiscal habla del riesgo ante la necesidad de un cierre definitivo y completo de todos los procesos del conflicto armado en un plazo
razonable por parte de la JEP y revela una situación preocupante. A pesar de que la Fiscalía entregó a esa jurisdicción 17 informes sobre delitos cometidos en el marco del conflicto con un panorama dramático, 223.000 casos identificados, 280.000 indiciados y 196.000 víctimas, las decisiones de la sección de reconocimiento de verdad de la JEP, dice la fiscal, impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin hacer referencia de forma completa a los expedientes judiciales que en la Fiscalía reposan sobre los hechos y conductas priorizadas y seleccionadas. Los subtenientes Jonathan Steven Cortés Salamanca, de 24 años, Nicolás Chaparro Guillén, de 23, ambos oriundos de Bogotá, y Elian Sebastián Beltrán Vanegas, de 24 años, oriundo de Caparrapié, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con las labores de búsqueda realizadas por el equipo de rescatistas, los oficiales accidentalmente habrían quedado atrapados debajo de un planchón de un ferry, donde les fue imposible emerger, y sus cuerpos fueron hallados, así lo relató el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. El balance es que los 3 cuerpos de los subtenientes se encontraban debajo del ferry con la balsa improvisada. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, ha manifestado que mantienen el acompañamiento permanente a los familiares de los uniformados. Lento despertar de la industria colombiana, industria manufacturera que creció en mayo al 3% y que lo corrido del año, en los 5 primeros meses, se expande al 1%. Crecimiento obviamente todavía muy flojo, pero al menos ya en terreno positivo, en gran medida por el mayor consumo de los hogares colombianos y por el crecimiento de las exportaciones de cuero, textiles, papel, químicos y alimentos procesados, 2 grandes motores que levantan cabeza para 25 de 39 actividades industriales y para 8 de 14 departamentos que mide el DANE, muy particularmente el Valle de la Aburrá, 10 municipios. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 37 minutos. Nuestra cultura siempre nos prepara y nos entrena para ir detrás de grandes metas. Esas son a las que todos aspiramos y los que la consiguen son aplaudidos, son famosos, son exitosos. De alguna manera nos enseñaron que solo vale lo que brilla, lo que impresiona, lo que se puede mostrar con orgullo en redes o en currículum, los récords, lo excepcional que podemos hacer. Y eso está bien, pero no lo es todo. Porque en ese afán de alcanzar lo extraordinario, muchas veces nos volvemos ciegos a los pequeños triunfos que son importantes y valiosos para poder vivir en bienestar. Estoy convencido que necesitamos aprender a celebrar también los pequeños triunfos, porque celebrarlos es aprender a reconocer la vida mientras sucede y no solo cuando llega el aplauso final. Celebro profundamente a quien logra levantarse en un día difícil, a quien va a terapia después de posponerlo por años, a quien decide no responder con rabia, a quien vuelve a intentar armar después de haber sido herido y después de haber sido roto, a quien elige ser honesto, a ese que nadie está viendo, pero lo decide en el corazón. Esos son triunfos pequeños que para muchos no importan, pero son los que nos impulsan en la vida y los que nos hacen triunfar en ella. Que quede claro, celebrar lo pequeño no es conformismo, es gratitud, es humildad, es conexión con la realidad presente. No se trata de no aspirar a más, sino de no olvidar que todo gran logro está hecho de muchos pasos invisibles, de batallas interiores, de esfuerzos silenciosos. Como diría un amigo, se sube la montaña dando un paso a la vez. El que solo aplaude cuando gana en grande, vive frustrado el resto del tiempo. Quien se reconoce en cada avance, por pequeño que sea, camina con esperanza, con pasión, con seguridad. Y esas actitudes son las que garantizan continuidad hacia el propósito. Yo creo que una vida plena no se mide solo por los momentos épicos, sino por la capacidad de dar gracias por lo sencillo, por haberlo intentado, por no haberse rendido, por haber tenido el coraje de seguir. La invitación mía es a que celebres lo pequeño, el primer paso, el cambio de actitud,
la llamada que costó hacer, la palabra que sanó, el día que terminó en paz. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 40 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Andrés Matonte señala el centro de la cancha y dice: siempre hay un partido importante que jugar, y se ha jugado en el Arena Fontenova. Aquí Arena Fontenova, muy bien. Bahía 0, América de Cali, bien. 0-0 terminó el duelo entre Bahía y América en Salvador en el Arena Fontenova por la ida de las eliminatorias en busca de un cupo en octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro escarlata fue dominado por los brasileños, solo tuvieron el 23% de posesión y realizaron 2 remates frente a los 23 de los locales. Jorge Soto, el arquero de América, fue la gran figura con 7 atajadas para mantener el 0 y llevarse el empate a casa. En Bahía fue expulsado Everton Ribeiro por un codazo, al igual que José Cavadía. En América por una patada. Diego Raimondi, el técnico de la Mecha, salió satisfecho por el esfuerzo de su equipo. Han hecho un esfuerzo increíble. Hoy era un partido donde queríamos estar 15 metros más adelantados, no pudimos. El rival fue superior, nos obligó a estar ahí y en un momento nos encontramos cómodos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el equipo ha trabajado en defensa. La vuelta será el próximo martes a las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Y hoy continúa la participación colombiana en la Sudamericana. Tras caer 3-1 frente a Nacional en su debut de Liga, Once Caldas jugará hoy frente a San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba, Bolivia, a partir de las 7:30 de la noche. El técnico Hernán Darío Herrera recupera a los jugadores que, por diferentes motivos, no jugaron en la primera fecha frente a Nacional. Ellos son Juan David Cuesta, Mateo García, Alejandro García, Mateo Zuleta y Michael Barrios. El árbitro del juego será Augusto Aragón de Ecuador. Y también hoy a las 7 de la noche la selección Colombia hará su debut en la Copa América Femenina 2025 en Ecuador, enfrentando a Venezuela. Colombia viene de ser subcampeona en la última edición, justamente en nuestro país, en 2022. Hoy, con Angelo Marsiglia al frente, irán en busca de su primer título continental, combinando experiencia y juventud. Una de las de más recorrido del plantel es Carolina Arias, lateral derecha, que jugará su 4ª Copa América. Es primero pensar en Venezuela, es nuestro primer rival, es nuestra primer final, son 6. Y bueno, estamos ansiosas, contentas y con esa ilusión de que empiece el primer partido, como niñas chiquitas cuando lo invitan a jugar, porque ya hemos esperado mucho por esta Copa América y bueno, el equipo está muy contento, muy unido, muy dispuesto a trabajar siempre en generosidad y para poder sacar un triunfo adelante. Colombia está en el grupo B, además de Venezuela, enfrentará a Bolivia, Brasil y Paraguay. El partido será a las 7 de la noche y contará con la transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. 7 de la mañana, 42 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Acaban de quemar 6 tractomulas en la vía Buenaventura, en donde hay corredores diferentes, grupos armados que mueven rutas del narcotráfico. Delincuentes fuertemente armados salieron hace algunos instantes en varios puntos de la vía Buga-Buenaventura y quemaron 6 tractomulas. 3 de estos vehículos de carga fueron quemados en el kilómetro 16, como estamos viendo en las imágenes a través de nuestro canal de YouTube y en DITU. Otra tractomula fue quemada en el kilómetro 25 y otras 2 fueron quemadas en un parqueadero ubicado en el kilómetro 17 de esta carretera. En el tramo de la vía que está entre el sector conocido como El Gallinero y el corregimiento de Zaragoza, fue encontrado además un explosivo que está siendo detonado de manera controlada a esta hora. Hay un conductor herido, además de eso, presenta un impacto por arma de fuego y ha sido trasladado en una ambulancia hasta un hospital de la ciudad de Cali. La coronel Sandra Rodríguez, comandante de la policía en el departamento del Valle, dice que se está investigando qué grupo está detrás de esos ataques contra el transporte de carga en esta importante vía del occidente del país. En este momento la Policía Nacional se encuentra con el Ejército Nacional y la Armada asegurando esta vía, al igual que el barrido del personal de antiexplosivos.
La salud debería ser el tema principal de esas casi 5 horas del presidente Petro en televisión. 7 de la mañana, 44 minutos. Hoy, que es el día del cumpleaños de Cundinamarca, el gobernador del departamento está anunciando el Regiotram, que es lo que llaman otros tren de cercanías, que va a descongestionar, a comunicar el occidente de Bogotá. En principio, va a entrar en operación comercial en octubre del año 2027. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Gobernador, buenos días. 12 años de historia y de tradición, y les quiero pedir un favor. Gobernador, buenos días, ¿me escucha? Sí, Néstor, lo escucho claramente. Hola, gobernador, ¿cómo está? Bien, sí, señor, aquí trabajando fuertemente y abriendo las puertas de este vagón y este prototipo de tren que ya tenemos listo para entregar, listo para que podamos disfrutarlo. Estoy viendo aquí en las imágenes, azul es el color elegido para el Regiotram. Es nuestra bandera de Cundinamarca, azul celeste, amarillo y rojo. Sí. Esos son nuestros colores. Gobernador, ¿y cómo va a ser compatible el Regiotram con el sistema de transporte en Bogotá? ¿Va de dónde a dónde y cómo casan los dos sistemas? Bueno, este es un sistema de transporte que tiene una longitud de 40 kilómetros que parte del municipio de Facatativá, pasa por Madrid, Mosquera, Funza, tiene 9 estaciones en Bogotá que van desde la estación Catán en la carrera 129 hasta la estación central de la línea 1 del metro de Bogotá. Ahí hacemos integración física, lo que significa que alguien que habite ese corredor occidental puede estar utilizando el metro en tan solo 58 minutos. Hoy el grave problema son los trancones en Fontibón, que hacen que una persona que habite ese sector pues dure 2 horas y media a llegar al centro de la ciudad. Entonces esto es calidad de vida. Ese Regiotram, dice usted, 58 minutos, ¿de dónde a dónde, gobernador? De Facatativá a la calle 26 con Caracas. Claramente los tiempos se reducen si usted vive en Madrid, si vive en Funza, si vive en Mosquera, y también puede ser una solución a la movilidad del transporte en Bogotá. ¿Ese Regiotram va por la línea férrea, por la línea del viejo tren? Sí, así es. Utiliza ese activo y pues tendrá, como ya lo dije, 9 estaciones, beneficiando a 4 localidades: Fontibón, Teusaquillo, Mártires y Puente Aranda. Gobernador, ¿y de dónde sale la plata para hacer el Regiotram, que usted ya está anunciando fecha de operación con plata garantizada? ¿De dónde? Nosotros en el año 2017, en mi primer gobierno, logramos el convenio de cofinanciación con la Nación para hacer el cierre financiero. La Nación dispuso de 2.05 billones de pesos para hacer esta obra y el departamento de 900.000 millones de pesos en vigencias futuras a 10 años. Este es un proyecto que se contrató en el año 2019, lo dejamos adjudicado en mi primer gobierno y hoy llegamos aquí para poder sobrepasar algunos obstáculos que hemos tenido, temas como licenciamiento ambiental ya superado, temas de interferencia con el poliducto que lleva el hidrocarburo al aeropuerto, que estamos ya solucionando y que nos permite arrancar obras. Ya llevamos un gran porcentaje de rieles removidos del corredor férreo central, ya estamos haciendo base, subbase para construir los terraplenes y poder allí disponer del corredor férreo doble calzada que vamos a tener en estos 40 kilómetros. Esto es una obra ya contratada, es una obra en ejecución, es una obra que no tiene marcha atrás. Gobernador, ya que usted menciona la licencia ambiental, ¿qué pasó con una vieja casa que el Ministerio tal vez de Medio Ambiente quería declarar de patrimonio de conservación? Pues tenemos alrededor de unos 9 bienes de interés cultural, entre esas estaciones del tren y un taller en el sector de Facatativá, un bien de interés cultural que no debe tener más de 36, 40 metros cuadrados de área, que en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para que pues no se convierta en un obstáculo para el desarrollo del proyecto, porque pues por este bien de interés cultural que tiene unos 70, 80 años, que está en unas condiciones bastante desventajosas arquitectónicamente, pues se quiere que el tren tenga un nuevo trazado en este punto, lo que sería inconcebible, pero pues estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para superar esto. Es el Ministerio de Cultura, pero no está todavía dado el permiso para levantar ese patio taller o esa casona o esa casucha. Normalmente lo que se hacen en este tipo de proyectos es que todos los licenciamientos se obtienen en etapa de preconstrucción, después de contratado.
De todos hemos obtenido los permisos. Estamos en este momento trabajando con el ministerio para obtener el permiso para intervenir este bien de interés cultural. Esperamos lograrlo rápidamente. Claro. ¿En qué va la discusión, la conversación con el Ministerio de Cultura sobre ese bien, sobre esa casa, sobre la posibilidad de evitar cambiar el trazado del Regiotram? No, en este momento lo que hemos venido hablando con ellos es que este bien de interés cultural podemos trasladarlo, es decir, coger ladrillo por ladrillo, pieza por pieza, y llevarlo a un espacio que tenemos dispuesto en el patio taller del Corso, a escasos 300 metros del punto donde hoy está localizado el BIC, para que haga parte del museo ferroviario que estamos allí también disponiendo. Creo que es un buen tributo para este BIC, creo que es darle una valoración importante a este bien de interés cultural, lo que efectivamente esperamos que ellos acepten de manera pronta. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el bien de interés cultural que hoy tiene enredado ese tramo del Regiotram, señor gobernador? Es un taller en donde se llevaban algunas piezas del viejo tren y allí se disponía su mantenimiento, su arreglo. Es un bien de interés cultural, pues que si ustedes lo aprecian, pues ni arquitectónicamente, y pensaría uno que desde lo histórico, pues si se traslada el tren no perdería su relevancia y su importancia. Entonces lo que estamos esperando es esta autorización para poderlo trasladar y con expertos patrimoniales poderlo disponer en un sitio apto y que esto no sea una interferencia adicional para poder tener un tren moderno de las características que estamos construyendo. Gobernador, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuáles son las estaciones que tiene el Regiotram? Porque usted dice, mire, empieza en Facatativá, luego va a Funza, luego Mosquera, luego Madrid, pero usted nos dice que impacta 4 localidades en Bogotá. ¿Llega a la estación central del metro en la calle 26 y baja por la 26? ¿O cuál va a ser el trazado para llegar, si le entendí bien, a una estación en Catam? Bueno, ok, entonces, tenemos en la mente siempre que el corredor férreo va paralelo a la calle 13 y no es así, o a la calle 26. Este corredor férreo va y viene, hace como un zigzagueo entre la 13 y la 26 y llega hasta la estación central del metro. Le voy a repasar, si quiere, las estaciones que tenemos en Bogotá. Okay. Entonces, tenemos la primera, que es Catán, que es carrera 129, a tan escasos 300 o 400 metros de la calle 26. Ahí, en el 2027, vamos a llegar con el tren operando, ya en esta primera fase. Va a haber tren rodando antes de terminar nuestro gobierno. Llegaremos a Catán, ahí tendremos una plataforma de integración, llegará el SITP, y ahí llevarán las personas al sitio que prefieran de la ciudad. Y continúa con la estación Fontibón, que es contigua a la vieja estación del tren en Fontibón, que es muy cercana a la carrera 100. Después tenemos una estación en la avenida Ciudad de Cali, otra estación en la avenida Boyacá, en la 68, en la carrera 50, en la carrera 40, en la NQS y la estación central del metro, en donde allí haremos ya esta integración. Una referencia puede ser, por ejemplo, que pasamos por el lado del centro comercial Ayuelos, que pasamos por el Mall Plaza, cerca, detrás de Palo Quemado, muy cerca de las antiguas instalaciones del DAS, transitamos por allí, pasamos por detrás de la estación de La Sabana, en una estación que se conoce como la estación de Lima, y de ahí vamos hasta la calle 22 con Caracas, como para darles un referente, y hacemos ahí la integración ya con la estación básicamente central. Y tiene que ser así, es por la vieja calle 13, la histórica calle 13 de Bogotá, que era la entrada occidental, la que conecta Bogotá con estos municipios Madrid, Mosquera y compañía. Así es, sí, pero, señor. Pero en otro punto termina siendo como la calle 19, porque la zona de Palo Quemado es por la zona de la vieja carrilera. Se acercan las claro, dos. Entre los centros comerciales. Por ahí está la vieja calle estación 19, de La Sabana. claro, entre la calle 19 y la zona norte, que yo creo que eso es Usatama, los viejos conjuntos residenciales, hay una vieja carrilera que no se utiliza. Usted la pasa cuando va por la 30. ¿Ese corredor es el que se va a utilizar para el Regiotram? Sí, sí, señor, ese es el corredor férreo. Esto pasa, por ejemplo, en la lateral donde estaba localizado el espectador. Lo reconoce fácilmente, claro. ¿Cierto? En la 68. Esto pasa, esto recorre todo ese tramo en zigzagueo desde la calle 13 hasta la calle 19.
inclusive en algunos puntos se acerca a la calle 26 como en Fontibón. Sí, Ese es el gobernador, tramo. una última pregunta, porque usted hoy anuncia ya con fecha la entrega de esta primera línea del Regiotram, pero déjeme preguntarle por la segunda línea. ¿Para cuándo, qué proyecciones tienen ustedes en la gobernación de esa segunda línea del Regiotram? Bueno, entonces la operación de este proyecto de Regiotram de Occidente son 2 fases. Una en octubre del 27 hasta Fontibón, estación Catam, y en el 2029 ya llegaremos hasta la estación central de la línea del metro. Es decir, que en el 2029 tendremos 40 kilómetros continuos de red férrea hacia el occidente. Y esperamos, antes de terminar nuestro gobierno, también poder obtener convenio de cofinanciación y hacer proceso licitatorio para adjudicar Regiotram Norte, el tren de Zipaquirá, que será la otra línea férrea que conectará el sistema regional de trenes, que irá desde Zipaquirá, Cajicá, Chía y recorrerá toda Bogotá por el corredor actual de la carrera 9ª NQS para llegar hasta el sector de Salitre, en donde se va a encontrar con Regiotram de Occidente. Gobernador, ¿qué fue lo que pasó ayer con la estación de policía de Villapinzón, sobre la cual el presidente Petro celebró diciendo que la estaban entregando financiada mayoritariamente por el gobierno nacional? Después usted pone un mensaje, me pareció, corrigiendo al presidente. No he puesto mensaje en relación a la estación de Villapinzón el día de ayer, lo hice en el momento en que entregamos la estación misma, diciendo que este había sido un esfuerzo desde el año 2016-2017, en donde se logró llegar al cierre financiero del proyecto, recursos de Fosecon, en donde el Ministerio del Interior de la época entregó recursos, en donde el departamento también entregó una porción de ellos, y el municipio entregó el lote y también algo de recursos para poder hacer esta infraestructura que hoy le presta un servicio gigante a la comunidad, 25 unidades de policía y una región que va a estar más segura desde la entrega de esta estación e infraestructura. Vale, que es de alguna manera diciendo aquí todos colaboramos. Gobernador, gracias y feliz aniversario para usted, para la gente de Cundinamarca. Muchas gracias, Néstor. Gracias por Gracias, permitirnos estar vinculados a este No, aniversario señora, 202. Gracias por compartir las noticias, la buena noticia, esta del Regiotram para la zona metropolitana. 7:57. Estás escuchando Blue Radio. A pocas semanas de conocerse las primeras sanciones de la JEP contra exintegrantes del secretariado de las FARC y contra un grupo de militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, la fiscal general Luz Adriana Camargo envió a los magistrados de esa jurisdicción de la JEP una dura carta haciendo advertencias sobre 3 grandes riesgos que identifica sobre sus actuaciones de la JEP que abrirían la puerta a la impunidad. La fiscal habla del riesgo ante la necesidad de un cierre definitivo y completo de todos los procesos del conflicto armado en un plazo razonable por parte de la JEP y revela una situación preocupante. A pesar de que la Fiscalía entregó a esa jurisdicción 17 informes sobre delitos cometidos en el marco del conflicto con un panorama dramático, 223.000 casos identificados, 280.000 indiciados y 196.000 víctimas, las decisiones de la sección de reconocimiento de verdad de la JEP, dice la fiscal, impactan a pocos comparecientes y a una pequeña porción de los casos judiciales, sin hacer referencia de forma completa a los expedientes judiciales que en la Fiscalía reposan sobre los hechos y conductas priorizadas y seleccionadas. Los subtenientes Jonathan Steven Cortés Salamanca, de 24 años, Nicolás Chaparro Guillén, de 23, ambos oriundos de Bogotá, y Elian Sebastián Beltrán Vanegas, de 24 años, oriundo de Caparrapié, en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con las labores de búsqueda realizadas por el equipo de rescatistas, los oficiales accidentalmente habrían quedado atrapados debajo de un planchón de un ferry, donde les fue imposible emerger, y sus cuerpos fueron hallados, así lo relató el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. El balance es que los 3 cuerpos de los subtenientes se encontraban debajo del ferry con la balsa improvisada. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, ha manifestado que mantienen el acompañamiento permanente a los familiares de los uniformados.
una interpretación del presidente Gustavo Petro sobre una decisión del Consejo de Estado es la chispa de una nueva diferencia con el alcalde de Bogotá. El tema nuevamente es la resolución que fija los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, por la que el presidente celebró la caída. Nuevas tarifas de visas para Estados Unidos, para visas de turismo especialmente, que van a comenzar a cobrar $250 adicionales. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, visas de no inmigrante, que en efecto incluye la visa de turista, pero también otra serie de visas. Se trata de la tasa de integridad de la visa, un nuevo cargo que todo aquel que quiera acceder a una visa para Estados Unidos tendrá que pagar y que será de un precio base de $250 y que irá ajustándose de acuerdo a la inflación a partir del año 2026. Esta tarifa fue aprobada en la llamada gran y hermosa ley que el presidente Trump firmó el pasado 4 de julio y básicamente podría entrar en vigor inmediatamente, pero autoridades en Estados Unidos han dicho que aún están preparando detalles operativos de cómo se recolectará esa plata y qué agencia será la encargada de hacerlo, entonces aún no hay margen de tiempo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es para visas de no inmigrantes, que son B1, B2, que son visas de turismo o negocios, F1, F2 de estudiante, J1, J2 de intercambio, H1B y H4, que es para trabajadores, entre otras visas también de trabajo. Son $250 adicionales al pago que actualmente se hace por una visa de no inmigrante, que ya es de $185. Es decir, que el costo total para sacar una visa será de $435, $1.740.000 a una tasa de $4.000 por dólar. Ahora bien, según lo que fue aprobado y de acuerdo a lo que se espera, esta tarifa solo será aplicada una vez la visa sea aprobada, porque es un cobro sobre la expedición de la visa. Hay que tener en cuenta que el cargo actual de $185